Welcome. Bienvenido a una lección sobre variables discretas y continuas. Una forma rápida de verificar si una sola variable es continua o discreta es preguntarse si los valores de la variable se miden o cuentan. Si una variable es continua, se mide y puede tomar cualquier valor durante un intervalo particular. Si una variable es discreta, se cuenta y solo puede tomar ciertos valores en un intervalo particular y debido a que se cuenta, normalmente los valores tendrían que ser números enteros, pero este no es siempre el caso. Veamos los ejemplos a continuación. Para los ejemplos de variables continuas, tenemos galones de gas, altura de un árbol, volumen de agua en una piscina, peso de una bolsa de tomates. Todos estos son medidos y por lo tanto son ejemplos de variables continuas. Observe también cómo estas variables pueden tomar cualquier valor en un intervalo particular, que es otra razón por la cual son variables continuas. Para los ejemplos de variables discretas, tenemos la cantidad de miembros de la familia, la cantidad de dinero en una cuenta bancaria, la cantidad de latas de refrescos compradas, la cantidad de canicas en una bolsa. Todos estos se cuentan, razón por la cual son variables discretas. Observe también cómo solo pueden tomar ciertos valores en un intervalo particular. Por ejemplo, el número de miembros de la familia, el número de latas de refrescos, y el número de canicas solo pueden ser números enteros. Si bien la cantidad de dinero en una cuenta bancaria solo puede ser de dólares y centavos. Esta es otra razón por la cual estas son variables discretas. Veamos algunos ejemplos más. Se nos pide determinar si el siguiente conjunto de datos es discreto o continuo. De nuevo, si es discreto, se cuenta. Si es continuo, se mide. Número 1. Tenemos la cantidad de libros en los estantes de la biblioteca. Necesitaríamos contar la cantidad de libros en los estantes de la biblioteca y, por lo tanto, se trata de datos discretos. Además, estos datos solo pueden tomar ciertos valores en un intervalo particular porque el número de libros solo puede ser números enteros. Número 2. Tenemos la altura de tus compañeros de clase. Medimos la altura. Estos son datos continuos. Además, la altura de tus compañeros de clase puede tomar cualquier longitud en particular durante un intervalo en particular, lo cual es otra razón por la que se trata de datos continuos. El número 3 es un poco complicado. Es la edad de una persona. Podemos estar pensando que contamos la edad de una persona en años, pero la edad es realmente una medida del tiempo y, por lo tanto, la edad de una persona son datos continuos. La edad de una persona puede tomar cualquier valor durante un intervalo particular. Por ejemplo, alguien puede tener 25 años, 11 meses, 2 semanas, 4 días, 21 horas, 6 minutos, 3 segundos, etc., y por lo tanto, la edad de una persona son datos continuos. Número 4. Tenemos los pesos de las bananas. Se mide el peso, estos son datos continuos. Los pesos de las bananas pueden tomar cualquier valor en un intervalo particular. Número 5. El número de caras al lanzar una moneda. Contamos el número de cabezas y, por lo tanto, se trata de datos discretos. El número de cabezas solo puede tomar valores de números enteros durante un intervalo particular, que es otra razón por la cual esto es discreto. Número 6. Tenemos el volumen de agua en una piscina. Medimos el volumen y, por lo tanto, esto es continuo. Número 7. El número de hormigas en una colonia de hormigas. Contamos el número de hormigas. Esto es discreto. Y número 8. La velocidad de una bicicleta. Medimos la velocidad y, por lo tanto, esto es continuo. Nuevamente, la velocidad de una bicicleta puede tomar cualquier valor durante un intervalo particular, y por lo tanto, se trata de datos continuos. Espero que hayas encontrado esto útil.